Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Socializamos cuáles son los proyectos que se adelantan en el Congreso en materia educativa y cómo quedó la educación dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Docentes, estudiantes, trabajadores y población en general se movilizaron el 1 de mayo para demandar del gobierno que su discurso se traduzca en derechos laborales. La proposición para que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se incluyera la modificación al artículo 324 sobre la Comisión de Alto Nivel para la reforma del Sistema General de Participaciones y proyectos como el de bonos escolares es el contraste que enfrenta la educación en el Congreso de la República. Frente al texto del Plan Nacional de Desarrollo, la Federación colocó sobre la mesa de discusión 10 proposiciones, entre ellas la eliminación del modelo híbrido de educación y también la reactivación de la Comisión de Alto Nivel para el Sistema General de Participaciones, las cuales fueron acogidas en el marco de garantizar el derecho de la educación como un derecho fundamental, así como garantizar el derecho a las prestaciones de todos los maestros y maestras. Bajo estos preceptos, se logró la primera reforma al artículo 324 de la Comisión de Alto Nivel y la proposición de la no derogatoria del artículo 148 que habla sobre el saneamiento de las deudas del magisterio. El proyecto nos habla de dos bonos. Un bono que es universal, esto quiere decir que es el pago total de los derechos académicos y también de los servicios complementarios. Y hay un segundo bono que lo denominaron un bono adictivo, que este es dirigido a estos menores, tienen un puesto académico importante. El día 3 de mayo se concluyeron los debates y las proposiciones en el Plan Nacional de Desarrollo y allí se aprobó mantener la vigencia del artículo 148 tratándose del saneamiento de las deudas del magisterio con apoyo y en concordancia con el presupuesto general de la Nación. En cuanto a los proyectos que están en trámite en el Congreso de la República, ha sido tema de debate el proyecto de ley que promueve la creación de bonos escolares, los cuales permitirán el acceso a la educación escolar básica y media de niños en condiciones de pobreza, proyecto al que la Federación se opone toda vez que busca la privatización. En ese entendido, el día 2 de mayo se inicia todo el tema del debate y las votaciones del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto estuvieron incluidas estas proposiciones, las cuales se logró la aprobación del artículo 324, la modificación de este artículo en la palabra propenderá por presentará. Más o menos el artículo quedaría de la siguiente manera: se reactivará la Comisión de Alto Nivel y se presentará un proyecto de reforma constitucional ante el Congreso de la República para incrementar de manera real y progresiva los recursos del Sistema General de Participación. Aunque el proyecto se muestra como un beneficio, la Federación y el equipo legislativo lo ve perjudicial, en el sentido que afecta directamente la educación gratuita, porque estos bonos escolares crean una competencia entre las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y la razón más grave es que estos bonos son pagados con los sistemas generales de participaciones. Por esta razón, FECODE, por medio del trabajo legislativo, realizó concepto no favorable a este proyecto. De acuerdo con este panorama, la Federación seguirá atenta a los proyectos relacionados con educación pública y trabajando en la lucha de un concepto de educación como un derecho fundamental y no como un servicio público esencial. Elecciones FECODE 2023-2027. Soy Domingo Ayala Espitia, fiscal de FECODE, militante de la tendencia política Unidad Democrática. Este 26 de mayo participaremos en la fiesta democrática del fortalecimiento de FECODE de la CUT. Lucharemos
en esa gran conquista de mantener un gobierno de corte social progresista. De igual manera, estaremos en esa gran conquista de una reforma constitucional al sistema general de participaciones. Avanzaremos en ese esfuerzo de lograr un nuevo estatuto docente que dignifique el ejercicio de la profesión, la salud integral en lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo y la salud. Vota en el tarjetón naranja número 11, Comité Ejecutivo de FECODE. Con el fortalecimiento de la democracia sindical, 26 de mayo, todos a votar. Varias son las políticas de las que se han valido los gobiernos de turno para disminuir la planta de personal docente en el país. Entre ellas están los decretos 3020 y 1850 del año 2002, que en sincronía crean parámetros técnicos para reducir el número de docentes y aumentar el número de estudiantes por aula. Ligado a las políticas de cobertura, de eficiencia en el gasto público que disminuyó los recursos para la educación y con la reforma de las transferencias, en pasados gobiernos se expidieron los decretos 3020 y 1850 de 2002 que buscan la disminución de planta de personal, una situación que ha derivado en situaciones de hacinamiento, sobrecarga laboral y precarias condiciones en la atención del sistema educativo. El 1850 hace ajustes en la jornada, ¿sí? Y entonces ajusta el milímetro y el minuto a minuto de cada clase, ¿sí? Y en esa medida los docentes incrementan sus cargas laborales. Y el ajuste en los tiempos de clase se logra pues que haya menos docentes por institución educativa, menos docentes por mayor número de estudiantes. Por otra parte, está el decreto 3020, el cual indica que la entidad territorial adoptará la planta de personal, previo estudio técnico en el que determinen los cargos de directivos docentes, docentes por niveles o ciclos y administrativos de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 715 de 2001 y en este decreto. Que el 3020 sí decreta de manera directa los ajustes de la planta de personal docente. Por una vía, por un lado, crea la figura de la supresión de vacantes y de cargos, ¿sí? Y dice que las instituciones educativas y las entidades territoriales certificadas pueden eliminar personal docente si las necesidades del servicio lo ameritan. Y eso lo condicionan a parámetros de cobertura. Algunas de las formas para reducir la planta de personal son el no nombramiento en las plazas de docentes que se pensionan o retiran, el cierre de colegios en zonas alejadas, la asignación desmedida de horas extras repartidas entre docentes vinculados, entre otros. Lo más grave de estas políticas son sus efectos en las instituciones, pues generan hacinamiento, problemas de convivencia, falta de condiciones para la gestión pedagógica y con ello afectación a la salud de los docentes, causando problemas de salud mental, estrés y otras enfermedades de tipo profesional. Por eso desde FECODE se continúa presionando, sobre todo en la actual negociación del pliego de peticiones con el Ministerio de Educación Nacional por la reforma del Sistema General de Participaciones para generar cambios progresivos en esta problemática. Elecciones FECODE 2023-2027. Hola, maestros y maestras de Colombia. Los saluda Georgina Arroyo Gutiérrez, candidata al Comité Ejecutivo de FECODE número 12 en el tarjetón. Me acompaña Jackie Hernández, mujer del departamento de Guainía. Soy mujer, maestra, madre, lideresa. Soy Caribe, soy los nuevos departamentos de Colombia. Acompañamos a la CUT Nacional a Carlos Enrique Rivas Segura, número 87 en el tarjetón. Este 26 de mayo, dame la oportunidad de continuar desempeñando el trabajo en defensa de la educación pública y los derechos laborales y prestacionales del magisterio. Este 26 de mayo, ustedes y yo sí podemos. Pasos firmes defendiendo al magisterio y a la educación pública colombiana. Con el fortalecimiento de la democracia sindical, 26 de mayo, todos a votar. Ahora es momento para que el profesor Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deportes de FECODE, socialice temas de interés para el magisterio colombiano. Saludo afectuoso al magisterio colombiano.
Durante la presente semana, la Federación continuó su trabajo de discusión de temas trascendentales para la financiación y el fortalecimiento de la educación pública en Colombia y para la discusión de los puntos del pliego de peticiones. En el primer escenario logramos terminar una etapa de costeo con la intervención de la Federación de Departamentos, donde dio a conocer insumos importantes de la administración, de los gastos de funcionamiento y de inversión de las instituciones educativas del país y por supuesto de la administración de la educación en los entes territoriales certificados. Esta fase es supremamente importante porque contó con toda la proyección de matrícula, de infraestructura, de alimentación escolar, de todos los elementos que componen la canasta educativa y donde consensuamos un trabajo con datos, con cifras, con análisis, con diagnóstico, con proyecciones que permitirán seguramente que esos datos se cambien a través de una política que conciba la educación como derecho y como polo de desarrollo de una nación. Y en el escenario del pliego de peticiones, FECODE presentó varios temas importantes. Primero, que se ejecute ese sistema general de participación en el Congreso de la República en el segundo semestre de este año, pero también temas de nivelación salarial, de bonificación pedagógica, de activación de la mesa de implementación para los ascensos y reubicaciones, la discusión de los efectos fiscales del curso 8000, de planta de personal docente y estatuto, entre otros. Continuaremos la discusión siempre buscando el beneficio de las reivindicaciones y las conquistas del gremio y por supuesto del mayor crecimiento de los recursos para la próxima década de la financiación de la educación pública en Colombia. Que la pasen bien el resto del fin de semana. Desde hace una década, docentes como Joaquín Vargas de la institución educativa Brisas del Diamante promueven proyectos pedagógicos que vinculan a los estudiantes y sus narrativas en otras formas de hacer escuela, de aprender, enseñar y contar sus experiencias como víctimas del conflicto armado. En el barrio Lucero Alto de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, se encuentra la institución educativa Confederación Brisas del Diamante, una institución de 2.160 estudiantes, de los cuales 445 son víctimas del conflicto armado. Mi familia y yo somos de Puerto Rico Meta. Nosotros fuimos desplazados de allá por la guerrilla. Yo tenía 3 años, pues habían matado a mi papá a bala, o sea, sí. Mataron a mi papá y directamente nos fuimos a vivir a Cúcuta con mi abuela. Después venimos acá. Sin embargo, desde hace 11 años, la institución promueve un proyecto que ha impactado a 150 estudiantes y en el que a través de 3 líneas de enfoque, como son memoria y conflicto, afrocolombianidad y género, 30 estudiantes que en la actualidad hacen parte de este semillero realizan diversas actividades como pintura, expresión oral y corporal y reconocimiento de su identidad de manera extracurricular, llevándolos a pensar en una nueva oportunidad para avanzar en su vida sin rencor y con la esperanza de salir adelante. El mural significa un homenaje a las 2 poblaciones que tuvieron más conflicto en ese tiempo, como las poblaciones afrocolombianas y los indígenas. Y la verdad es una experiencia muy chévere porque yo soy desplazado y me ha dejado expresarme pues, de otra forma y no de siempre lo tradicional, sino también verle como su punto bueno. Nosotros dedicamos un día a la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Nosotros hacemos unas actividades en el colegio de La Flor No Me Olvides. Pues en cada pétalo escribimos los nombres de las víctimas del conflicto armado. La memoria, las narrativas y la historia de vida se han consolidado como fuentes en la construcción del conocimiento, dando cuenta de la escuela actual, sus tensiones, conflictos, prácticas y discursos. Una escuela cifrada en el contexto propio del posconflicto, que habla desde sus protagonistas y vincula la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales y su aporte a la pedagogía en las escuelas. Digamos que este proyecto como tal da cuenta de cómo
Las narrativas de los estudiantes, sus historias de vida, sus memorias, son el insumo primordial para trabajar la enseñanza-aprendizaje, no solamente de las ciencias sociales, sino también de los escenarios en otros campos del saber. En esta institución, que ya logró un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación por su labor con el semillero, es posible encontrar diferentes situaciones que atraviesan niños y niñas víctimas del conflicto armado. Tal situación ha sido el principal motor en la búsqueda de consolidar el semillero de pensamiento político alrededor de la memoria, las narrativas y la cultura de paz como formas de reparación simbólica para estos estudiantes y sus familias. Elecciones FECODE 2023-2027. Un saludo fraternal para todos los maestros del país. Hace 2 años llegué a la Federación Colombiana de esa unidad de los maestros de los 2 Santanderes. Nuestra misión es y será la defensa de la educación pública y los derechos de los educadores. Razón por la cual les pido a todos los maestros del país para que el próximo 26 de mayo acompañen la propuesta de Cristian Rey Camacho a la Federación Colombiana con el número 13. Estamos y seguiremos siempre trabajando por los maestros, buscando ante los entes nacionales y territoriales la defensa de la educación pública, los derechos de los educadores, para poder seguir siempre adelante con todos los maestros en el país. Educamos para la libertad, educamos para la solidaridad y la paz. Con el fortalecimiento de la democracia sindical, 26 de mayo, todos a votar. Y en esta oportunidad, el secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, el profesor Miguel Camacho Ramírez, se dirige a los docentes del territorio nacional. Saludo al magisterio colombiano, en particular al magisterio del departamento de Cundinamarca, que a esta hora sintoniza Encuentro. Tenemos que referenciar que la presente semana estuvimos en negociación con el Ministerio de Educación Nacional, donde el viceministro ha pedido que articulemos el trabajo que ellos tienen en el programa del actual presidente con el pliego de peticiones que presentamos el pasado 28 de febrero. Hay que destacar que dentro de los puntos que hemos abordado está el tema de la comisión de alto nivel para estudiar lo que es el sistema general de participaciones, lo que tiene que ver con la concurrencia de las deudas del artículo 148, que son temas económicos muy importantes, pero también hemos avanzado en el tema de reactivar la comisión que estudiará la nueva propuesta del Estatuto de la Profesión Docente, y este próximo 10 de mayo estaremos trabajando en ello. De igual manera, le abordamos el tema de las plantas de personal, donde creemos que hay que modificar las relaciones técnicas, el decreto 3020, pero también las caracterizaciones de las poblaciones, los contornos de cada una de las instituciones educativas, las tensiones que se dan al interior de los maestros, la salud mental también que está afectada por este tema, entre otras partes que componen este punto tan importante. Pero de igual manera, con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, consideramos que el tema económico, para resolver lo del Plan Nacional de Desarrollo, lo de una adición presupuestal, lo de los nuevos ascensos de los compañeros del 1278 es fundamental, y el tema de los compañeros del curso de los 8.000, que efectivamente son 7.825 que aprobaron ese curso y que hoy estamos exigiendo que se cumpla con lo que tiene que ver con el tema de retroactivo a 1 de noviembre del año 2022. La próxima semana estaremos trabajando el tema de la nivelación salarial, que es un tema muy importante. Muchas gracias y un feliz fin de semana. Con multitudinarias y pacíficas manifestaciones en las principales capitales del país, distintos sectores sindicales y sociales se movilizaron en el marco del Día Internacional de los Trabajadores para respaldar las reformas del cambio, pero con una política que marque la diferencia. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, es una jornada que conmemora las luchas históricas y los logros de la clase trabajadora y del movimiento obrero a nivel mundial.
Durante décadas en el país, este día era el espacio oportuno para que los trabajadores alzaran su voz y proclamaran la reivindicación de sus derechos con los gobiernos de turno. Sin embargo, este año los miles de manifestantes que invadieron las principales calles capitalinas hasta llegar a la Plaza Bolívar se movilizaron por primera vez para mostrar su apoyo a las transformaciones que busca el presidente Gustavo Petro en pro del pueblo colombiano. Es importante mirar cómo en medio de esta coyuntura conmemoramos un 1 de mayo por primera vez con un gobierno alternativo, un gobierno que busca las reivindicaciones del pueblo. Porque creo que es importante mantener vigente y reivindicar los derechos de los trabajadores. O sea, salir porque la lucha nunca termina. Este gobierno significa reivindicación para las comunidades obreras, para las minorías, para los indígenas, para todo el pueblo colombiano que ha estado estigmatizado y ha estado en la minoría así escondido. Saliendo especialmente porque estamos apoyando al gobierno de Petro por las reformas que necesitamos los trabajadores, porque por muchos años nos habían quitado todos nuestros derechos. Cabe resaltar que esta fiesta del 1 de mayo también se vivió en las principales ciudades del país, en medio de cánticos, comparsas y demás demostraciones artísticas, que a su vez dejaron presente la exigencia del cumplimiento de las políticas del cambio, como la materialización de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones por parte del Magisterio, para que sea consignada en el Plan Nacional de Desarrollo y dar paso a la potencialización de la educación pública. Elecciones FECODE 2023-2027. El nuevo comité ejecutivo tiene varias tareas. Defender la independencia y autonomía frente al patrón como un principio del sindicalismo, indispensable para salvaguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, en nuestro caso, de los maestros, maestras y la educación pública. Exigir al gobierno nacional la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para garantizar los recursos necesarios para una educación pública de calidad, dignificar la carrera docente, descongelar los ascensos, conquistar el nuevo estatuto y cerrar las brechas estructurales. Continuar rechazando las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, y defender nuestra soberanía. Soy Victoria Avendaño, número 14 en el tarjetón. Con el fortalecimiento de la democracia sindical, 26 de mayo, todos a votar. Y precisamente en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, aprovechamos para preguntarle a los trabajadores qué opinan acerca de las reformas a la salud laboral y pensional que cursan su trámite en el Congreso de la República. Luego de la construcción y radicación con el gobierno, los trabajadores, los gremios, las centrales obreras, los sindicatos, entre otras organizaciones, de las diferentes reformas como la de salud, la laboral y la de pensión, que ahora transitan su trámite de aprobación por el Congreso de la República, es importante conocer de la voz de los trabajadores cuál es su opinión sobre las reformas presentadas por este gobierno. Las reformas son muy importantes y necesarias. Sin embargo, nosotros pensamos que esas reformas se logran es en la calle con la lucha, más allá del legislativo, porque eso está dominado por las mayorías de los partidos tradicionales que no les interesan los beneficios del pueblo. La verdad me parece algo bien importante esa vinculación de diferentes espacios que tiene la reforma, ¿no? Que vinculan no solo a sectores marginados o no a sectores de clase alta, sino que involucra a todos como población colombiana. En el sector salud es importante que los dineros que son de la salud sean administrados directamente por el Estado. No puede haber intermediarios como son las EPS. Que todo lo que sea una reforma que vaya en beneficio de los trabajadores será bienvenida. La reforma a la salud es bienvenida porque le vamos a quitar prácticamente el monopolio que tiene el sector privado con el manejo de las empresas promotoras de salud. Adicionalmente, la reforma pensional para que todo el mundo tenga derecho, todos los
nuestros compañeros que llegamos a la tercera edad tengamos derecho a una pensión digna. En este sentido, los trabajadores expresaron que hay una ilusión y esperanza de cambio con las reformas radicadas, ya que estas contemplan la reivindicación, bienestar y avance de los derechos de los colombianos. Por eso aseguran que lucharán desde las calles por la aprobación inmediata de estas. Elecciones FECODE 2023-2027. Maestros y maestras de Colombia, soy Diego Alejandro Niño Fernández, soy docente del departamento de Casanare, el decreto 1278, oriundo del municipio de Labranzarán de Boyacá, provincia de La Libertad. Hoy candidato al comité ejecutivo de FECODE. Cuento con el respaldo y apoyo de la experiencia del magisterio colombiano para continuar la defensa de la educación pública, una lucha histórica que ha hecho los maestros y maestras de Colombia. Vamos a apoyar desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación la reforma constitucional que busca recursos para el Sistema General de Participaciones. Vamos a apoyar el preescolar de 3 grados. Vamos a hacer una defensa por el sistema de salud del magisterio colombiano. Vamos también a defender una reforma legislativa al decreto 1278. Un joven docente que quiere transformar la dinámica sindical. Unidos por la educación pública y la defensa de los derechos del magisterio colombiano. Con el fortalecimiento de la democracia sindical, 26 de mayo, todos a votar. Y antes de finalizar nuestro programa, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Bueno, un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Esta semana hemos avanzado de manera significativa en lo que tiene que ver con la negociación. Primera exigencia que hicimos, y es que tiene que estar la representación del Ministerio de Hacienda, la Función Pública y el Ministerio del Trabajo. Quien no ha podido asistir es la representación del Ministerio de Hacienda por los cambios que se presentaron en esta cartera, pero quedaron que la próxima semana iniciaremos con la presencia de ellos porque hay temas de carácter económico que tiene que contar desde luego con la participación del ministerio para saber dónde podemos encontrar o dónde podemos buscar los recursos. Esta semana trabajamos unos temas que son de vital importancia para el magisterio. Le informamos nuevamente a los maestros de Colombia que con relación al curso de los 8.000 y los efectos fiscales, el primero del mes de noviembre, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda comprometió un concepto diciendo que no es viable. Nosotros vamos a demostrar todo lo contrario. Por fortuna, con este ministro de Hacienda hay una mayor empatía y una mayor posibilidad de conversación. En segundo lugar, la Comisión de Implementación se volvió a reactivar con el propósito de que miremos rápidamente lo que tiene que ver con los ascensos y reubicaciones de los compañeros docentes. Tenemos aún un temor con relación a lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, fundamentalmente el Sistema General de Participaciones, que lo habían sacado, al igual que el artículo 148 de concurrencia del Plan Nacional de Desarrollo, logramos vincularlo, pero esto tiene el aval, en el caso concreto de los dos artículos, el aval del Ministerio de Hacienda y también del Departamento Nacional de Planeación. Pero ha sido aprobado el Sistema General de Participaciones en el Plan Nacional de Desarrollo en el Senado. En Cámara todavía no ha sido tocado, ¿no es cierto?, ninguno de los dos aspectos, y eso nos preocupa y nos genera de alguna manera pues una inconformidad, pero también un gran trabajo que estamos haciendo en el Senado. Queremos advertir que si el Senado de la República saca cualquiera de los dos artículos, va a haber una respuesta en la movilización de los maestros, porque el gobierno tiene la responsabilidad de mejorar las condiciones y la dignidad de los trabajadores de la educación. Y también señalarle a los compañeros que también en el caso concreto del sector de los estatales está avanzando la negociación con relación al salario. Compañeros maestros y maestras, estaremos pendientes de irles informando lo que está ocurriendo en la negociación. Un abrazo para todos y todas.
Hasta aquí nuestro encuentro. Recuerden que toda la información oficial de la Federación la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.